ahí en teoría deberían ver. Bueno, Sí, chicos, se ve bien. perfecto. Sí, se ve. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan entonces? Ayer nosotros estuvimos viendo estos dos famosos meristemas secundarios, cambium y felógeno. El otro día estuvimos describiendo, ¿se acuerdan que tanto cambium, o sea, el cambium va a dar origen a un tejido secundario vascular, fundamentalmente, y el felógeno va a dar origen a un tejido secundario que tiene como función, en el fondo, reemplazar a la epidermis, no porque dé un tejido epidérmico, sino porque da un tejido, digamos, de protección, que como vimos ayer, también está formado por distintos tipos celulares, ¿no? O sea, teníamos un sugar, o felema, lo más exterior, digamos, lo que realmente constituye la barrera de protección, la capita meristemática de felógeno, y una felodermis que, dependiendo de las especies, puede estar desarrollada o estar limitada apenas a una o dos capas de células, o incluso después quedar casi no perceptible. Perdón. En el caso del cambium, hoy vamos entonces a entrar a describir un poco cómo se estructura, o sea, a raíz de este crecimiento que les decíamos, ¿no? Que esto, yo les comentaba, estos meristemas secundarios justamente se dan en aquellas especies que tienen o crecimiento, obviamente hay especies anuales que desarrollan crecimiento secundario, aunque el ciclo de vida se dure se cumpla en un año, pero lo más frecuente es que nosotros los describamos para plantas que duran muchos años, digamos. Ergo, la actividad de estos meristemas está coordinada en última instancia con los cambios estacionales, y cuando uno quiere ver ese meristema activamente, digamos, en división activa, uno debería buscar o hacer los cortes en lo que constituye la estación de crecimiento, ¿no? Que sean los climas como los nuestros, templados. Eso sería más en general hacia primavera-verano, mientras que entrado el invierno ya en general la actividad de estos cambios se arresta. Entonces ahí uno no ve todas las divisiones y cuesta más ubicar la capita de cambium, justamente porque es apenas una o dos capitas de células que no están en ese momento en división activa. Hoy nos vamos a concentrar entonces en lo que es xilema secundario, y mañana vamos a ver floema secundario y algo de otro tipo de meristemas, que son los intercalares, que no tienen que ver con crecimiento secundario, que se dan en ciertas especies, sobre todo en la familia de las gramíneas, pero en otros casos también, y que tienen que ver con el alargamiento de entrenudos, con otro tipo de fenómeno que no es el crecimiento secundario. Xilema secundario. Vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les dije que el cambium tenía dos tipos de células, digamos, dos tipos de células iniciales? O sea, hay iniciales fusiformes, que van a dar origen a todo lo que se llama el sistema vertical o axial, a la estructuración del tejido, en este caso tanto xilema como floema, en el sentido, los elementos que constituyen la parte, o que se orientan en función del eje principal del órgano, y las iniciales radiales, que van a dar origen a los radios, en principio radios parenquimáticos, aunque vamos a ver que, sobre todo en las gimnospermas, esos radios de parénquima pueden tener otro tipo de células que no son parenquimáticas particularmente, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo mismo que veíamos ayer, las distintas imágenes, ¿no? O sea, digamos, los famosos cortes, ¿no? O sea, el corte longitudinal lo podíamos hacer tangente a la superficie, o perpendicular a la superficie, ergo paralelo a los radios, y un corte transversal al órgano, al eje principal del órgano. O sea, de acuerdo a los cortes que hagamos, será la imagen que tenemos de esa estructura tridimensional, y ahí vamos mirando estos tres tipos de corte, podemos ir caracterizando a cómo están dispuestos los distintos componentes de este tejido. En este caso vamos a hacer hincapié en xilema secundario, en ese órgano. Y justamente desde el punto de vista, yo les decía, de la dasonomía, es decir, la ciencia que estudia las maderas, uno puede inferir
Lo mismo que hay muchos otros caracteres morfológicos que nos permiten caracterizar o diferenciar distintas especies, bueno, justamente la disposición y la morfología de los elementos del sistema, tanto axial como radial, nos van a ayudar eventualmente a poder identificar distintos tipos de especies a partir del análisis de las maderas, incluso desde el punto de vista paleontológico también, ¿no? Es decir, uno puede seguir la evolución de una determinada especie viendo qué es lo que sucede, cómo están estos elementos dispuestos, que como vamos a ver, a pesar de que no son muchas las cosas que tenemos para los componentes, ¿no? Si vamos a hablar, digamos, si hablamos del sistema vascular, en angiospermas tenemos los elementos de vaso, y si hablamos de lo que no es conductor, sino que tiene que ver con el sostén, básicamente podemos tener traqueidas, acuérdense, en las angiospermas, fibras, tenemos fibrotraqueidas en algunos casos, y parénquima tanto axial como radial, como el tercer componente. Bueno, la disposición de todos estos elementos nos van a ayudar a interpretar los distintos cortes que vamos a ver. Esto es un listado de los elementos con los cuales nos podemos encontrar en un típico cinema secundario, en este caso de angiosperma. Fíjense que tenemos elementos de vaso, salvo las metales, que también teníamos elementos de vaso, en las gimnospermas, acuérdense que tenemos solo traqueidas. Y estos son distintos tipos de traqueidas que también pueden estar presentes. Y fibras. Acá hay un tipo, fíjense esta fibra. ¿Ven que tiene estas rayitas acá? Es decir, esta rayita que uno ve acá en realidad se llaman septos. Es decir, dentro de las fibras hay especies que tienen lo que se llaman fibras septadas. Yo no recuerdo si en la clase de esclerénquima hablamos de fibras septadas. Las fibras septadas, honestamente, a ver... acá aparecen, está bien. Entonces ahora les voy a comentar un poquito. Entonces, vamos a hablar de las fibras. Las fibras, recuerdan que dijimos, son obviamente esclerénquima, y la característica que tenía, por supuesto, derivan, ya por la forma se pueden dar cuenta, derivan del sistema, digamos, de las iniciales fusiformes del cambium, y pueden tener forma variada, dependiendo la especie, pueden ser elementos muy, muy alargados, o pueden ser intermedios entre un elemento conductor como una traqueida y un elemento típico de sostén como una fibra. Entonces hablamos de fibrotraqueidas, es decir, pueden de alguna forma contribuir a la conducción, mucho menor que una traqueida, no mucho menos eficientemente que una traqueida, pero tienen, digamos, no son elementos tan largos, no tienen un lumen tan estrecho, ergo están en ese sitio intermedio entre un elemento puro de sostén y un elemento puro de conducción. Y el tipo de puntuaciones, ¿se acuerdan que las fibras, cuando vimos paredes secundarias, suelen tener esas puntuaciones muy cerraditas? Es decir, la deposición de la pared secundaria es mucho más profusa que en los tipos celulares encargados de conducción. No hay, digamos, en el caso de las fibras, el rol, si bien cuando son células vivas, obviamente se tienen que conectar con las que están, digamos, rodeándola, porque si no, no formaría un tejido integrado, pero la cantidad de conexiones es mucho menor que en la de los elementos de conducción. Entonces tienen una frecuencia de puntuaciones mucho menor que un elemento de conducción, y son mucho más estrechas, ¿se acuerdan? Generalmente son elípticas, paredes muy gruesas con un lumen proporcionalmente pequeño al ancho de las paredes. En algunas especies existen lo que se llaman fibras septadas. Y esto, digamos, ¿qué tiene que ver? ¿O cómo se originan? Bueno, es en el caso en donde las células, en este caso lo que ocurre es que si yo tenía una célula inicial, digamos, ¿no? que fusiforme, que va a dar origen a esta fibra, durante el desarrollo de esta fibra se forma, digamos, esa célula va formando la pared secundaria, pero aún durante la etapa de formación de pared secundaria, el núcleo puede dividirse, entonces se forma, digamos, se divide por cariocinesis, pero como hay pared secundaria, después se divide, continúa el proceso, es decir, por citocinesis, es decir, se vuelve a sintetizar pared primaria, pero al haber pared secundaria,
Lo que ocurre es que la pared primaria, a diferencia de una típica división de una célula meristemática o de un tejido que está creciendo o dividiéndose activamente, básicamente son meristemas, insisto, la pared primaria en una división tradicional, ¿se acuerdan? El fragmoplasto va avanzando hasta conectarse con la pared primaria de las células madres, de la célula que le dio origen, por así decirlo. Si se separan completamente. En este caso, como tengo pared secundaria ya formada, en el momento en que ocurren estas divisiones, la pared primaria nueva no logra, no llega hasta la pared primaria original. Entonces no se dividen literalmente estas células, se forman septos. Acá está el dibujito, ¿ven? O sea, la pared primaria llega hasta el borde de donde se encuentra la pared secundaria. Se topa con la pared secundaria. No puede seguir avanzando hacia adentro. Entonces, en realidad, toda la pared secundaria une a esta única estructura. ¿Se entiende? La pared secundaria de la célula original forma una única estructura y estos septos en realidad la dividen hasta que luego, por supuesto, como cualquier célula esclerenquimática, sigue su programa de desarrollo, los núcleos, digamos, hay muerte celular, se degrada todo el contenido celular y lo que queda es este esqueleto que sería esa célula con pared secundaria, pero estos septos que dividían estas tres células, que entre comillas no son tres células totalmente diferentes, insisto, porque no se han separado del todo de la célula que le dio origen. O sea, estas células no van a crecer. En un tejido meristemático típico, si hay división celular, después cada una de las células hijas sigue su desarrollo expandiéndose. En este caso no hay forma, no hay chance de que se expandan porque ya tienen su pared secundaria. ¿Lograron entender la Profe, diferencia? Sí. sí, justo quería preguntar, ¿dónde es que se acumularía entonces la pared primaria? O sea, no abarca todas las células, sino que se queda en una zona, ¿formando qué? ¿Formando No, el septo? claro, vos pensá esto. Ah, Yo tengo dos núcleos, ¿no? Cariocinesis. Entonces sí, después se empieza a sintetizar, a formar el fragmoplasto y empieza a avanzar, como dijimos, como cualquier pared primaria, cualquier división normal. La pared en las células vegetales, ¿te acuerdas que va del centro hacia la periferia? Empieza a avanzar la pared, tac, 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 o sea, la placa celular, la síntesis de celulosa, todo lo típico de pectinas de una pared primaria. En una división normal, eso ocurre en una célula que tiene solo pared primaria. Las meristemáticas, solo hay división cuando activa en un estado meristemático y hay solo pared primaria. Como esto ocurre luego de que la célula original depositó pared secundaria, ¿se entiende? En las fibras normales, una vez que tenés pared secundaria, chao, la célula se muere y listo. En este caso ahí aún permanece viva y hay cariocinesis y citocinesis posterior a la deposición de pared secundaria. Entonces, al haber pared secundaria, imagínate que es como si fuera una capa de reboque, ¿me entendés? Que está por adentro de la pared primaria. Entonces, la nueva pared primaria que se está formando, cuando se topa con la pared secundaria, no puede meterse por adentro, ¿se entiende? Porque lo que genera la pared son los microtúbulos, las vesículas, etc. Una vez que te topaste con la pared secundaria, se acabó, ahí está el plasmalema. Entonces, ahí se termina. Ergo, fíjate vos que estos septos, estas paredes no van de punta a punta, se topan con la pared secundaria. Y como toda esta célula originalmente ya tenía pared secundaria, esta célula no va a seguir alargándose. Ergo, estas células hijas no se siguen alargando como si fuera un tejido normal. O sea que a pesar de que yo acá tengo tres, entre comillas, células, la realidad es que no están separadas típicamente como una célula hija de cualquier división normal. ¿Se entiende la diferencia? Por eso estos no son tres células, sino que es una única célula grande que lo que formó estos tres septos. Es cierto de la división del núcleo, pero en realidad no son tres células literalmente, porque no están divididas hasta la laminilla media. Si yo tuviera que dibujar esto, este es el dibujo. No llega la pared hasta la laminilla media, que es lo que ocurre normalmente cuando hay divisiones normales. Entonces estos no son tres células, es una única célula grande con tres septos.
¿Lograste entender la diferencia entre lo que es un septo y una pared que va de la laminilla media a la laminilla media? La laminilla media es el límite externo de cualquier célula vegetal, es lo más externo que tenés. Hacia adentro hay pared primaria y hacia adentro plasmalema. En este caso hay además pared secundaria. Sí, profe, se entendió. Muchas Bueno. gracias. Fabio, una Sí. consulta. ¿El septo también tiene lignina? O sea, ¿también tiene pared secundaria lignificada? No. Si tenemos suerte y vemos paredes fibras septadas, van a ver que es una liñita. O sea, este dibujo está representado, es prácticamente lo que ustedes tendrían que hacer. Es solamente pared primaria. Es una liñita me refiero a eso, que tiene sustancias pépticas y celulosa. No, es nada más que pared primaria. Solo pared secundaria rodeando a toda la estructura. Perfecto, gracias. Y otra pregunta, Fabio, perdón. En corte trans, ¿se me escucha bien o robot? Más o menos, ¿puedo decir si hago un corte transversal? Sí, ¿la puedo distinguir de una fibra Normal. normal? Mirá, lo que quizás puedas distinguir es que en general, justamente, fíjate el lumen. Una fibra típica suele tener un lumen muchísimo más estrecho. Las fibras septadas, justamente porque tienen esta posibilidad de formar los septos, vas a ver, insisto, si logramos ver, creo que en uva, en vitis, teníamos fibras septadas. En alguno de los macerados que tenemos, si mal no recuerdo, hace ya 2 años y medio que no di la materia, entonces no me acuerdo de memoria las cosas que había en cada macerado, pero estoy casi seguro que vitis era uno de los macerados que tenían fibras septadas, y vas a ver que el lumen es más grande. O sea, en un corte transversal, a lo sumo verías que este tipo de fibras deberían tener un lumen más grande que estas, pero la idea es que justamente vos, para poder distinguir una septada de una no, tenés que ver los septos, y esto solo se ve cuando lo ves en el elemento de perfil, digamos, en vista longitudinal. De hecho, esto lo vas a distinguir bien en un macerado. Cuando vos tenés todas las fibras compactas en un corte, o sea, un corte nunca es de una capa de células de espesor, siempre tenés mucha capa de células. Entonces, es muy difícil ver los septos en un corte de leño. En general, en un macerado, cuando los elementos están ahí sueltos, es donde vos, por transparencia, aunque sea tridimensional la estructura, obviamente, pero por transparencia los ves adentro de los septos. Algunas son muy largas, otras son más cortitas, pero es digamos, tienen esta peculiaridad. Esto de fibras gelatinosas lo voy a dejar por ahora, porque lo vamos a ver si llego hoy, si no lo vemos mañana, en algo que se llama leño de tensión y leño de compresión. Bueno, después les voy a explicar un poquito a qué me refiero, pero simplemente sepan que, a su vez, digamos, más allá de esta morfología típica que uno le enseñan en las materias introductorias, se pueden encontrar con otras variantes dentro de lo que son las fibras, con estas peculiaridades. Esto, insisto, después se los voy a explicar. Si me entro a explicar ahora va a ser más complicado, pero sepan que también hay lo que se llama fibra gelatinosa, que después les voy a comentar por qué, en dónde se forman y por qué se las denomina así. Las puntuaciones, esta es una de las placas que ya vieron en su momento, no voy a volver a repetir. Los tipos de puntuaciones, acuérdense, como yo les decía, las fibras, es muy común que una de las aberturas, esto sería la abertura que está más, digamos, hacia adentro, ¿no? ¿Se acuerdan que si imaginábamos la deposición de la pared secundaria como un embudito, y ese embudito yo aplasto, el diámetro mayor de ese embudo lo aplasto y lo hago elíptico? Bueno, esta abertura es muy común que en las fibras tenga aberturas de este tipo, ¿no? Es decir, la abertura más interna, así muy aplanada, ¿no? Justamente porque, insisto, el objetivo no es tener contactos lateral, desde el punto de vista lateral, ¿no? Un contacto en el plano, digamos, lateralmente muy conspicuo con las células vecinas, dado que la fibra no tiene como principal función el transporte lateral, sino que es el sostén vertical. Entonces las conexiones laterales están muy reducidas. Y dependiendo con qué elemento
esté en contacto, acá seguramente esta fibra, de pronto está, supongamos que tenemos una fibra y hay una célula de parénquima radial, del lado del parénquima, se acuerda que teníamos puntuaciones simples, ahí sí, como el parénquima justamente tiene por función transmitir lateralmente, de pronto el agua que circula por los elementos de conducción, no tenemos un elemento de vaso en contacto con cada célula de un tejido. Entonces el agua y los nutrientes que circulan ahí, luego, bueno, es el parénquima, que son las células vivas, las que se encargan de alguna manera de transportar esos nutrientes lateralmente al resto del tejido que rodea ese elemento de vaso. Y el parénquima tiene puntuaciones simples, mucho más conspicuas, entonces uno se puede encontrar con este tipo de estructuras dependiendo, o de puntuaciones, ¿no? Con qué elemento está en contacto la fibra. Fibras, entonces dijimos, estos básicamente 3 tipos, y esto que sería les comenté, algo intermedio entre una fibra y una traqueida, que se le denomina así, fibrotraqueidas. El parénquima, y como les comenté, hay 2 tipos de parénquima, ya sea el que deriva de las fusiformes iniciales, entonces me da el parénquima axial, o el que deriva de las células iniciales radiales del cambium, que me da el parénquima radial. ¿Qué pasa con el parénquima axial o vertical? A diferencia del radial, que forma los radios, y bueno, y después vamos a ver las características de los radios, como pueden ser, en el caso del axial, no es que está distribuido necesariamente al azar por todo el tejido. Existe esa opción, es decir, yo puedo tener leños, en donde yo tengo los elementos de conducción, o sea, acá lo que está dibujado, todo esto que sería blanco en estos dibujos, en realidad estaría representando lo que no es ni elemento de vaso, ni parénquima, que son los circulitos, ergo serían fibras, o fibrotraqueidas, o algunas traqueidas, ¿se entiende? Todo lo que está acá en realidad, si yo viera un corte de leño, después vamos a ver fotos, esto que se ve blanco al revés, sería muy oscuro, porque tengo paredes secundarias, y si tiño ese tejido, lo que más se va a teñir es lo que tiene las paredes secundarias más gruesas. Entonces, en general, todo esto sería más oscuro. Acá está como un negativo. Todo lo que es blanquito sería lo que no es parénquima ni elemento de conducción. Entonces, a veces el parénquima está distribuido aleatoriamente, el parénquima axial, en toda la masa de xilema. Entonces hablamos de difuso. Puede haber muy poquito parénquima, como en este caso, difuso escaso, o mucho parénquima, entonces abundante. Fíjense esto, maderas duras y maderas blandas. Lo pueden deducir si piensan un poco en lo que les dije. Si tengo poquito parénquima y todo el resto es fibra, obviamente tengo mucha más lignina. Es un leño mucho más, al tener mucha más fibra, es mucho más lignificado proporcionalmente. Entonces esto es típico de una madera dura, madera para hacer durmientes, madera para hacer tirantes, para sostener paredes, en fin. Estas son maderas blandas, más aptas quizás para muebles, más maleables. ¿Por qué? Porque tengo proporcionalmente mucho más parénquima, que tiene pared secundaria pero no es lignificada, que en este caso. Pero hay otros casos en donde ese parénquima axial no está distribuido al azar, sino que sigue algún tipo de patrón. Yo acá les muestro algunos ejemplos, hay muchas más variantes, justamente los dasónomos. Ustedes pueden buscar en textos de dasonomía, no es el objetivo de la materia, pero hay muchas formas en las cuales, estas yo las que les comento son las más comunes y las que vamos a encontrar con las cuales nos vamos a encontrar en los cortes que tenemos en TP, pero existen otras y como pasa siempre, ¿no? De acuerdo a cómo se distribuye se le pone un nombre. Entonces, 2 grandes grupos sí podemos hablar, que es el concepto de apotraqueal y paratraqueal. ¿Qué quieren decir esos conceptos? Paratraqueal es algo parecido a lo que se usa en química, ¿no? Es algo que está asociado a, o sea, paratraqueal quiere decir que está ese parénquima, en este caso tráquea, acuérdense que el concepto tráquea se alusiona a los elementos de conducción, a los elementos en este caso, elementos de vaso. Entonces, paratraqueal significa un parénquima que está pegado o asociado a los vasos. Quiere decir que la distribución de ese parénquima, de alguna manera, se relaciona con los elementos de vaso. Y fíjense que en todos estos casos, si ven el dibujito, fíjense, acá tenemos digamos, un paratraqueal escaso,
sería algo parecido a este, pero acá no está difuso, sino que el parénquima axial está alrededor de los elementos de conducción. Está bien asociado, obvio que puede haber alguno que esté acá, pero a lo que voy es que, en general, donde veo elementos de vaso, ahí es donde lo voy a encontrar al parénquima, no en cualquier otra parte predominantemente. Concéntrico es cuando es algo parecido a este, pero ya es más abundante. O sea, ya tengo bastante parénquima, pero fíjense, volvemos a lo mismo, no está distribuido al azar, sino que está siempre alrededor de donde tengo elementos de conducción. Aliforme es parecido al concéntrico, pero como tiene unas puntitas, parecen alitas, entonces se le llama así. Insisto, van a haber un montón de otras clasificaciones y parecen como racimitos de uva, etcétera, etcétera. Lo importante del paratraqueal es que siempre lo van a ver ubicado, fíjense acá, esto es bandeado, forma bandas. A veces estas bandas son paralelas entre sí. Entonces, cuando son paralelas, hablamos como es bandeado justamente anular, o sea, forman como anillitos. Si uno mira el tronco, esto es un pedacito de tronco, pero si ustedes lo piensan en una sección, digamos, circular, todo el tronco, serían todas bandas formando como anillitos, asociado, fíjense que no está distribuido en cualquier lado, sino que está siempre pegadito a los elementos de conducción. Este es confluente, ¿por qué? Porque fíjense que acá, por ejemplo acá, se unen. No son bandas paralelas. El confluente es como si ustedes tuvieran un río con brazos, es decir, algunos de esos brazos confluyen en algún brazo por acá. Entonces, cuando son anillos que no se tocan entre comillas entre sí, es como anular, pero cuando se van entrecruzando, pero siempre tocando a los elementos de conducción, hablamos de confluente. Cualquiera de estos ejemplos es paratraqueal porque, insisto, está asociado a los elementos de conducción. Apotraqueal es cuando, en general, estadísticamente, si ustedes miran el leño, la mayoría del parénquima no está asociado a los elementos de conducción. Obviamente, si acá tengo parénquima y se topa con un elemento de vaso, obviamente acá va a haber algún parénquima que toca, pero se entiende, la mayoría, fíjense, no es que hay bandas, como en este caso, que corren tocando a los elementos de vaso. Acá hay un montón. Parece que el problema de internet lo tiene solo EUG. ¿Estamos todos ahí? Sí, sí. Bueno. Sí, Javi. Sí, porque se había cortado acá. Se me había cortado. Bueno, esperen que cambio la vista. Voy a tener que volver a compartir. Ahí estamos. Bueno. Sí, ahí va. Lo que yo les comentaba es que el apotraqueal, entonces, como les decía, el bandeado, fíjense la diferencia entre esto y esto, o este, no tiene que ver con el espesor, acá aunque sean menos, digamos, sean más finitas, lo importante es que la mayoría de estas bandas no están vinculadas, necesariamente no corren por donde hay elementos vasculares. Entonces, apotraqueal hace alusión a eso, a un parénquima cuyo desarrollo no está asociado a los elementos de conducción, aunque algunos inevitablemente toquen. Y a veces hay cuestiones mixtas. Ustedes fíjense que tienen bandeado paratraqueal en los vasos pequeños, fíjense acá. Si ustedes, acá por ahí con este tamaño de pantalla, de imagen no lo ven, pero acá adentro de esto sería el parénquima y hay elementos de conducción chiquititos, vasos pequeños. Entonces hay paratraqueal con elementos de conducción pequeños y apotraqueal o marginal, en realidad acá lo consideran dentro del paratraqueal. Uno a veces puede encontrar esto, que va por todos los elementos, y en algunos casos solo toca el margen, el reborde. Entonces también lo llaman marginal para los elementos grandes. Es bien paratraqueal acá en los pequeñitos y marginal en los más grandes.
digamos, todas estas sutilezas, cuando se encuentra uno con los cortes, acá los dibujitos son los más representativos, no siempre es tan sencillo. Hay que tener, bueno, el ojo, la cancha para definir, insisto, uno se encuentra con variantes, ¿y cómo lo considero? Y bueno, el dasónomo es como el que hace realmente ese trabajo. A mí lo que me interesa es que aprendan, entiendan, ¿no?, que la disposición del parénquima axial o vertical es variable, que hay algunos modelos, digamos, o formatos típicos, y como siempre pasa en la naturaleza, algunos otros son medios mixtos y no es tan obvio, tan sencillo encasillarlos en una... a ver, no me está dejando pasar. Voy a volver a compartir. Bueno. Además del parénquima vertical, tenemos el parénquima radial. ¿Qué pasa con los radios? En el caso de las angiospermas, en general tenemos principalmente radios de tipo parenquimático, es decir, sin otro tipo celular que no sea parénquima. En general, insisto, tomen siempre esto, ¿no? O sea, yo, cuando en los textos a veces las cuestiones son tan taxativas, yo digo que, digamos, los anatomistas examinaron las maderas de todas las especies que hay en el mundo. Es obvio que no. Entonces, estadísticamente, la mayoría de las especies examinadas, en general, en el caso de las angiospermas, los radios no suelen tener tipos celulares distintos que no sean parénquima, pero seguramente hay excepciones a esta regla. Vamos a ver que en las gimnospermas, al revés, suelen haber, ya se los adelanto, traqueidas radiales que no son comunes en las angiospermas. Ahora bien, esos radios, en el caso del parénquima, también, de acuerdo a la morfología, puedo tener distintas variantes. Puedo tener radios que tienen varias células de espesor, entonces hablamos de radios multiseriados o pluriseriados. Si son 2, hablamos de biseriados, si son 3, triseriados, si son más, multiseriados. O pueden ser de una única hilerita de células, entonces hablamos de radios uniseriados. Y a su vez, las células que conforman ese radio pueden variar en el contenido o en la morfología. Yo acá en este caso, fíjense que tengo todas las células más o menos con el eje longitudinal en el sentido radial. Entonces, imagínense como ladrillitos acostados. Entonces hablamos de células procumbentes. Cuando todas las células de un radio más o menos son similares, en cuanto a su forma y a su contenido, hablamos de radios homocelulares. Todas las células son más o menos iguales. Cuando hay alguna diferencia, ya sea morfológica o por contenido, son células vivas, yo podría tener, por ejemplo, grupos de células acá que acumulan, no sé, taninos o algún tipo de sustancia que las hace claramente distintas del resto. Y, por ejemplo, la de los extremos, las marginales, ¿no?, las que limitan los radios, podrían nunca tener nada, o al revés, todas las células de acá tener un contenido distinto, cristales, por ejemplo, que no hay acá. Entonces, o, como en este caso, tercera alternativa, no tanto por el contenido, sino por la forma. Fíjense que acá yo tengo células procumbentes, es decir, el eje más largo, el eje longitudinal de esta célula, está en el sentido del radio. En cambio acá serían ladrillitos parados, células erectas, el eje longitudinal es perpendicular al sentido del radio. Acá yo tengo dos tipos de células diferentes por la morfología, no quizás por el contenido. Entonces, cualquiera de las dos opciones, ya sea por contenido o morfología, si encuentro células distintas, hablamos de radios heterocelulares. En vez de homo, heterocelulares. Entonces yo puedo tener uniseriado heterocelular, uniseriado homocelular, pluriseriado hetero, en fin, las combinaciones que sean. No quiere decir que todos los uniseriados son heterocelulares. A lo que voy es que esas son las variantes y las combinaciones que puedan existir.
Y otro fenómeno, otra cuestión que podemos encontrar cuando uno analiza las maderas, es que hay elementos de conducción, los elementos de vaso, que de pronto tienen estas bolsas, estas cosas adentro. Y esto es típico de, ¿se acuerdan cuando vimos ese corte de leño? A ver si estaba un poquito más acá. No me acuerdo de memoria en dónde estaba. No, pues ahora no me acuerdo dónde estaba, que se acuerdan que yo les comenté el duramen y la albura, creo que estaban acá. El duramen y la albura, ¿se acuerdan que yo les dije que el duramen era el xilema que dejaba de ser funcional, el xilema más viejo, y la albura sería el xilema más nuevo, el xilema secundario, siempre hablando de secundario, obvio, ¿no? Más nuevo. Bueno, generalmente el duramen, al dejar de ser funcional, lo que suele pasar es que estos elementos de conducción se obturan. No solo por ahí quedan, algunos aparecen aplastados, sino que básicamente se obturan. Y una de las maneras más típicas de obturarse es a través de la formación de estas cosas, de estas estructuras que se llaman tílides. ¿Cómo ocurre la formación de las tílides? Bueno, el parénquima que está asociado, el parénquima axial, o de alguna célula del radio incluso, ¿no? Que esté, digamos, en contacto con el elemento de conducción, cuando ese elemento de conducción ya es viejo, deja de ser funcional, lo que suele ocurrir es que esa célula, al ser parénquima todavía permanece viva, acuérdense, protruye adentro del vaso, adentro del elemento de conducción. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ¿se acuerdan que yo tengo puntuaciones en el caso de que cuando yo tenía una célula parenquimática en contacto con un elemento de vaso, tenía semi-areoladas, ¿se acuerdan? Era areoladas del lado del elemento de conducción, pero simple del lado del parénquima. Y toda puntuación, acuérdense, tiene la membrana de la puntuación, que era la pared primaria más la minilla media, por acá adentro. Repasen después el tema de puntuación. Entonces, al protruir, esta célula rompe por presión, va desplazando a esa membrana hasta que la rompe. Entonces se forma como una bolsita, un globito de la célula que se va metiendo. A su vez, fíjense que acá hay una doble línea. Esta sería la pared primaria de la célula de parénquima. Acá en realidad, acuérdense, perdón, esta sería la pared primaria, acuérdense que las células de parénquima tienen en el xilema secundario, pared secundaria, lo que pasa es que no está lignificada. Acá evidentemente por el aspecto, por el grosor de la pared, acá hay otro elemento de vaso y acá aparentemente otro elemento de conducción, otro elemento de vaso, ¿no? O esta puede ser otra de parénquima, fíjense que acá las paredes son más delgadas que entre esto y esto. Entonces, dependiendo esta célula con qué se encuentra al costado, es lo que ocurrirá. Pero en este caso es una de parénquima en contacto con un elemento de vaso. Se forma del lado en donde va a protruir, donde va a formar esta bolsita, hay una deposición a su vez de otra pared. Acá yo tengo, fíjense que acá no tengo pared secundaria. Es una pared primaria modificada, o sea, la deposición de las fibrillas de celulosa y de pectinas, la proporción es distinta de la pared primaria típica, la pared de lo que se llama la pared de la tílide. Ven que toda esta zona, el autor acá le hizo esta doble liñita para justamente mostrar que en este caso hay una pared distinta, particular, y estas bolsitas, esta tílide, es lo que en corte transversal, esto sería en corte longitudinal, acá la ven en corte transversal. Se meten y van formando estas bolsitas que van creciendo y terminan obturando. Acá ven cómo se está formando, acá hay núcleos. Hasta el núcleo llegó a atravesar, o sea, si esta ruptura es suficientemente grande, y el núcleo es como que se alarga y termina protruyendo incluso adentro del elemento de conducción. Y luego, a la larga, después, es muy común que estas células en sus vacuolas después depositen taninos y finalmente termina muriendo, o sea, ese xilema que deja de ser funcional, termina muriéndose todo. No solo el elemento de vaso que ya está muerto, digamos, es una célula muerta por definición, pero después este parénquima también termina muriéndose, entonces quedan estos elementos taponados y muchas veces estas tílides con sustancias, gomas, taninos, distintos compuestos que de alguna manera
contribuyen al sellado, entre comillas, de ese elemento de conducción. Y así se vería con un microscopio de barrido. Fíjense, acá está cortada la madera y observada con microscopio de barrido. Es un corte longitudinal radial. Fíjense que acá ven los radios que están atravesando. Acá se ven elementos del sistema axial vertical y acá tienen parte de los radios. Obviamente esto es un elemento de vaso, es mucho más gordo. Acá el radio está a esta altura del corte, está interrumpido, ¿se entiende? Pero fíjense todas las tílides, estas bolsas que quedaron taponando al elemento de conducción. Y esta es una representación tridimensional de cómo en la madera de álamo, cómo estarían los elementos de vaso interconectados. Cada uno de estos serían los elementos y cada una de las hileras serían los vasos. Por supuesto, esto es a una altura donde tengo vasos de un diámetro pequeño, también hay vasos de distinto tamaño. Lo que, digamos, los elementos de vaso en corte transversal forman estos grandes huecos. Acuérdense que los vasos son elementos muertos. Entonces, en gasonomía se utiliza el término de porosidad para determinar o designar en realidad la proporción de elementos de vaso que tengo en un leño. Cuanto más elementos de conducción tenga, más poroso es ese leño. Cuanto más proporción de fibras y menos elementos de conducción, menos poroso es el leño. Entonces, cuanto más poroso, por ejemplo, si yo tuviera que construir un bote, tengo que usar una madera que tenga mucho aire para que sea más eficiente en la flotación. O sea, tiene que ser una madera muy porosa. En cambio, una madera para, insisto, un leño duro, esto, o sea, acá hay dos conceptos distintos. Una cosa es leño duro o blando en relación a la cantidad de parénquima, y otra cosa es un leño duro o un leño blando, pero que pueda ser muy poroso o poco poroso. Ahí hace alusión a la cantidad de elementos de vaso. En gimnospermas no puedo usar esa terminología porque no hay elementos de vaso. ¿Se acuerdan? Entonces el concepto de porosidad está más asociado a los leños de angiospermas. La actividad del cambium, como les dije, al ser dependiente de los cambios estacionales, me determina, van a ver que, piensen en lo siguiente, si viene la estación cálida, que es la estación de activo crecimiento, el cambium se divide activamente y naturalmente los elementos, las células nuevas que se van formando y que van a seguir el patrón de diferenciación, en general, en la época cálida, por cuestiones físicas, en general aumentan de tamaño mucho mayor, digamos de manera mucho más conspicua, que en el caso de la estación fría, donde los elementos que se están formando es cada vez más chiquititos, cada vez menos proporcionalmente, porque es como que viene la estación fría, la frecuencia de división del cambio empieza a ralentarse, y la velocidad de maduración, de desarrollo, digamos, de esos elementos es más lenta. Entonces, típicamente yo tengo una secuencia durante cada año, insisto, estamos hablando en leños de maderas que se forman en especies que crecen en ambientes que tienen algún tipo de estacionalidad marcada. En un ambiente tropical, en un ambiente con temperaturas constantes a lo largo de todo el año, no se ve esto. O sea, la formación de anillos de crecimiento se da sobre todo, o la percepción, la identificación de esos anillos es fácil en maderas, en especies, cuyos crecimientos secundarios se dan en climas con estacionalidad más marcada. Entonces, típicamente uno ve un gradiente en donde yo tengo elementos de tamaño grande a lo largo del año, con elementos de pronto hacia el final de la estación de crecimiento, imaginemos en nuestro país, hacia el invierno, los elementos son cada vez más chiquititos. En la nueva estación de crecimiento, a esos elementos más chiquititos le van a seguir de golpe elementos más grandes, porque cuando se reactivó, piensen lo siguiente, el cambium se reactiva y se va, digamos, al ir formando xilema hacia adentro,
el anillo de cambium es como que se va corriendo cada vez más hacia afuera. Entonces, si frenó el crecimiento en el invierno X, retoma el crecimiento en el verano del año X más 1, los elementos que van a seguir, los primeros que se van a ir formando, van a madurar de manera más conspicua. El cambium se va a ir alejando, entre comillas, por división, va aumentando divisiones aditivas, va a ir aumentando el espesor de ese órgano, y luego cuando llegue la estación fría de ese mismo, del año este que estamos nuevo, los elementos van a volver a ser pequeños. Entonces la secuencia sería elementos grandes, es lo que acá vamos a ver. Esto es un leño, esto les va a confundir porque acá estos agujeritos no son elementos de vaso, eso es un leño de gimnosperma que tienen típicamente canales resiníferos. Visto así, con este aumento, ustedes no lo podrían diferenciar. Cuando lo vean ahora en una placa con mayor aumento, van a ver cómo se diferencia un canal resinífero de un elemento de vaso. Esto es una estructura secretora, no es un elemento de vaso. Entonces, ven esta secuencia de, cuando lo vemos con poco aumento, de zonas más claras con zonas más oscuras. ¿Por qué más oscuras? Bueno, justamente por esto, porque las paredes, en este caso, lo mismo que ocurre con las angiospermas, ocurre con la gimnosperma. Si bien no hay elementos de vaso, las traqueidas que se forman, y todo en general, traqueidas, fibra, etcétera, ¿no? Todo lo que se forme en la estación de activo crecimiento va a tener un diámetro mayor, un tamaño mayor que lo que se forme en la estación ya fría, en el final de la estación de crecimiento. Entonces acá justamente los lúmenes son más chiquitos, como que tengo mucha más pared, ergo se ven mucho más oscuros, con poco aumento, vistos al microscopio, o si los tiño con algún colorante de pared de lignina, por ejemplo, se van a ver mucho más oscuros. Entonces yo tengo esta secuencia, esto sería el leño temprano, lo que se llama el leño temprano, es decir, lo que se forma al inicio de la estación de crecimiento, y leño tardío, lo que se forma al final de la estación de crecimiento. Lo mismo pasa acá con las angiospermas. Los elementos acá más pequeñitos corresponderían al leño tardío, estos elementos más grandes corresponderían al leño temprano. Acá otra vez, ven que voy de mayor tamaño a elementos de tamaño mucho más chiquitito. Esto es el leño tardío. Lo que pasa es que acá ya empiezo con el floema. Después vamos a ver por qué esto yo les digo que es floema. Por acá estaría el cambium. Empezó el crecimiento activo acá, se fue alejando, porque va alargando células hacia adentro, entonces el anillo se va corriendo hacia afuera, y esto sería el último anillo de esta estación. Entonces, idealmente, uno podría contar la cantidad de años que tiene la estructura, porque esta secuencia, esta alternancia, temprano-tardío, correspondería al crecimiento de un año. Lo que pasa es que a veces, acá se ve también perfecto, leño temprano, leño tardío, leño temprano, leño tardío. Fíjense que en general la proporción de leño temprano es mucho mayor que la del tardío, porque acá justamente, al ser tardío, la división, todo se frena, el metabolismo es más lento, entonces hay mucho menos elementos que se han ido formando porque el cambio se divide más lentamente, está como llegando a el momento en que ¡pum!, deja de dividirse. Entonces generalmente el leño temprano forma zonas más grandes, digamos áreas de mayor proporción que la del leño tardío. Este sería un anillo, de acá hasta acá, este es otro anillo, y así sucesivamente. Lo que puede suceder, imagínense cómo nos pasa a nosotros. Ayer teníamos 35 grados, hoy tenemos 10 grados menos. A veces hay situaciones en que hay menos. Si de golpe en una estación de activo crecimiento, por algún motivo, viene una ola de frío, y durante una semana, durante un tiempo, digamos, razonablemente largo, cambia radicalmente la temperatura, ese cambio es experimentado por el cambio. Entonces le llega una señal del ambiente que lo interpreta, estoy planteando ¿no? de manera tautológica, pero no es así, pero desde el punto de vista físico y bioquímico lo que está ocurriendo es que esa señal le dice estás entrando en una estación fría. El cambio no sabe que ya entró el invierno o no.
simplemente se detecta, la célula experimenta el cambio de temperatura, entonces tenemos lo que se llaman falsos anillos. De golpe y porrazo puede ser que en medio de la estación de activo crecimiento se forme un poco de cambium o de leño que tiene todo el aspecto de un leño tardío. Y si uno no sabe eso, podría confundir eso como si fuera un año, y en realidad no pasó un año, simplemente fue una semanita, un periodo dentro de la estación de crecimiento que hubo un cambio brusco de temperatura, no muy frecuente o no muy normal para esa época. Entonces hay que tener cuidado a la hora de contar esto, que puede haber lo que se llaman falsos anillos de crecimiento. Por eso no es una ciencia exacta. Uno no puede, si no conoce qué pasó con el clima, podría llegar a confundirse. ¿Me pudieron seguir? Sí, sí. Sí, perfecto, Fabio. Bueno, entonces, típico del trabajo práctico. Uno les da un corte de leño, ustedes van a ver que en la guía tienen una tabla, y en esa tabla se les pide que describan las características tanto del sistema axial como del sistema radial. Sistema axial hace alusión a todos los componentes del sistema axial, es decir, cómo es la porosidad, si tengo muchos elementos de vaso, si tengo pocos, cómo es el parénquima axial, es apotraqueal, es paratraqueal, dentro de estas dos clasificaciones, cómo está distribuido, es difuso, es bandeado, bla, 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 etcétera, 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 las distintas opciones. Tengo muchas fibras, tengo pocas fibras, es decir, cuáles son las características. En el caso del tipo de porosidad es parecido al tipo de parénquima, es decir, yo puedo, como les dije, la porosidad también puede ser abundante o escasa, muy poroso, poco poroso, y además la porosidad, los poros, o sea, los elementos de vaso también pueden estar de alguna manera distribuida. En el caso de que yo tengo anillos de crecimiento, hablamos de porosidad anular. En aquellas especies que yo les decía, que crecen en climas donde no hay una marcada estacionalidad, no puedo distinguir anillos de crecimiento así marcados. Entonces tengo una porosidad difusa. Hay elementos de vaso más o menos de tamaño parecido, o grandes y pequeños, pero no distribuidos en una manera en forma de anillos, ordenados, que responden a la actividad del cambio, sino que están distribuidos al azar en toda la madera. No puedo distinguir anillos de crecimiento. Entonces hablo de porosidad difusa. Puede ser abundante o no, y puede ser anular o difusa. Básicamente son las dos clasificaciones. El parénquima, axial o vertical, ya tiene más complicado, es decir, hay más variantes. Los radios, los que les dije, el tipo de células y la cantidad. Esa es otra característica. Idioblastos, ¿se acuerdan qué significaba el término en general de idioblastos? No. Bueno, porque si le aparece en los textos, idioblasto se denomina a cualquier célula, generalmente la terminación blasto hace alusión a células. Idioblastos son células que tienen algo distinto al resto. Entonces, la presencia de células, insisto, era lo que yo les decía, aunque morfológicamente fueran iguales, si uno encuentra células con cristales, células con contenidos que se tiñen diferencialmente, que pueden ser, insisto, taninos, o algún tipo de goma o muciro, o sea, alguna variante, alguna cosa diferente del resto, es un idioblasto, es una célula distinta del resto. Entonces, los radios heterocelulares, por ejemplo, es porque tienen idioblastos. Lo más común en los radios es que haya parénquima con cristales de oxalato. Es una de las variantes más frecuentes, o con taninos. Esas son las dos variantes más frecuentes, pero pueden aparecer otras cosas. Entonces, a esas células con cosas distintas de las compañeras dentro de esa misma estructura, para hablarlo, decirlo coloquialmente, se los llama idioblastos. Entonces, si son homogéneos o heterogéneos en función de lo que les estoy diciendo, ya sea por contenido o por la morfología, acuérdense. Lo que les decía, en altura y en ancho, si son homocelulares, heterocelulares, perdón, uniseriados o pluriseriados. En fin, todas estas
estas variantes. Y esto de leños estratificados y no estratificados, ¿se acuerdan que cuando vimos el cambio estratificado, se acuerdan que las fusiformes eran todas más o menos parecidas, las derivadas por divisiones aditivas, entonces quedaba más o menos ordenado? Bueno, ese patrón que se manifiesta a la altura del cambium, más atrás, este patrón que se ve típicamente a la altura del cambium, también se refleja un poco más hacia afuera, es decir, a menos que estos elementos más, digamos, más a medida que me estoy, como quien dice, madurando, adquieran formas muy distintas, en general mantiene ese ordenamiento. Entonces yo puedo tener leños, este es un leño no estratificado típicamente, pero si estos elementos aparecieran más o menos ordenaditos, acá igual no estoy a la altura del leño, acá estoy, sí, estoy a la altura del leño porque no veo que haya, esto ya veo puntuaciones, que decir que esto ya hay pared secundaria, acá no estoy en la zona del cambio. Entonces, si no están ordenaditos, entonces hablo de no estratificados. Si permanecen más o menos ordenados, puedo hablar de leño estratificado. Quería ver si había alguna otra imagen, pero no. Y acuérdense, lo fundamental es que ahora vamos a hacer un corte, una interrupción del teórico, y vamos a simular un ejercicio con algunos cortes de leño. O sea, uno les puede dar imágenes, cortes de leño, ustedes deben definir de qué tipo de corte se trata, si es transversal, si es longitudinal, y dentro del longitudinal, si es radial o si es tangencial. E integrando la formación que les da cada corte, ahora vamos a hacer ese ejercicio después del intervalo, ahí reconstruir y caracterizar a ese leño. Algunos cortes les dan cierta información, otra información la tienen que ver en otro de los cortes, ¿entiende? La idea es integrar los tres tipos de corte, o a veces uno les puede dar un ejercicio solo dos cortes, pero pueden llegar a inferir ciertas cosas a partir de dos cortes. Vamos, insisto, a hacer el ejercicio y decir, bueno, yo puedo especular que tal característica, aunque no esté viendo el otro corte que me falta, por lo que estoy viendo en este, podría inferir tal cosa. Bueno, eso lo vamos a ver después del intervalo. Vamos a simular como si fuera un TP típico o un parcial, haciendo un poco con algunos de estos ejemplos, no todos, vamos a hacer uno o dos, después ustedes pueden ejercitar con el resto. Cómo se infieren todas esas características. Y esta es justamente qué tipo de sección necesito para evaluar cada una de las características del leño. Estas serían todas las características que uno debería tener en cuenta, y cómo logro inferir esas características a partir de cuáles de los cortes. ¿De acuerdo? ¿Hacemos un pequeño intervalo? Ok.